Estamos iniciando mais um programa Diálogos e nesta edição recebendo aqui na Universidade de Brasília a visita de Alberto Filipe, que veio cumprir um programa complexo, extenso. Primeiro, uma aula magna para os cursos de pós-graduação do CEAM, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Depois, uma visita guiada ao Memorial Darcy Ribeiro. E, finalmente, uma participação, junto com o Ministério da Justiça, da análise de uma pesquisa realizada pela Secretaria de Reforma do Judiciário sobre a federalização de crimes contra os direitos humanos. A presença de Alberto nesta edição de Diálogos tem a ver com esse seu programa, mas, sobretudo, com um fato especial, que é permitir o reencontro desse notável professor, que é da Universidade de Camerino, na Itália, e atualmente na Argentina, dirigente da Escola Nacional Judicial de Buenos Aires, e que conviveu, compartilhou, desenvolveu projetos em comum com Darcy Ribeiro, nosso fundador, e com Berta Ribeiro, sua primeira esposa. E, portanto, a visita também tem um caráter sentimental. Vimos hoje, emotivamente, ao percorrermos o Beijódromo, encontrando, inclusive, algumas edições preparadas por Alberto, quanto às várias faces de seus diálogos com Darcy. Então, hoje aqui vamos conversar um pouco sobre esses temas e também sobre o conteúdo das suas exposições nos dois eventos a que me referi, trabalhando aspectos de seu discurso filosófico, político, jurídico, que tem como centro a América Latina, a democracia, os direitos humanos, e um tema muito caro ao Alberto Filipe, que é o debate sobre a justiça de transição. Numa das sessões de seu itinerário, ele participou do lançamento de uma coletânea de livros que são documentos fornecidos pela Fundação Lélio Basso, da Itália, que reúne atas, material de colóquios sobre aspectos da transição da ditadura para a democracia no Brasil. Um material muito importante que foi editado sob os auspícios da Lélio Basso, com a edição da Universidade Federal da Paraíba e o apoio da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Então, Alberto, é com enorme alegria que o recebemos aqui na Universidade de Brasília e vamos conversar um pouco a partir dessas várias dimensões de seu interesse político, intelectual. E eu pediria que, nas suas segundas palavras, as primeiras serão as de saudação, começasse por recuperar, rememorar sua convivência com Darcy Ribeiro. Querido e admirado colega, e por intermédio de você a todos os estudiantes e os professores de esta alma mater que tanto Darcy amava e que sempre me dizia: tem que conhecer Brasília, tem que conhecer a Universidade de Brasília. A primeira vez que me dijo esta frase, ele estava exiliado em Caracas no ano 1969, há 46 anos, e estava escrevendo um livro muito importante para a Venezuela que se chamou A Universidade Necessária, que era una serie de reflexiones partiendo de su concepción de la Universidad de Brasilia, adaptada a lo que luego será uno de sus grandes temas del exilio, que es la integración latinoamericana, una universidad latinoamericana, una universidad que permitiera pensar na patria grande, ¿no? Por lo tanto, interdisciplinaria, abierta a los saberes nuevos, y con esa gran curiosidad que él tenía. Evidentemente, luego, por muchas razones, primero por la dictadura y después por otras coyunturas, he venido muchas veces a Brasil, a Paraíba, a San Pablo, a Río, etc. Pero estoy muy emocionado de estar acá
ficar com vocês e recordar os dias muito difíceis do exílio de Darcy e de tantos brasileiros em Chile, em Peru, em Holanda, em Itália. Y en Italia nació, bueno, por supuesto que Darcy Ribeiro también conoció a Lelio Basso en Roma, en un viaje de 1974, y colaboró también indirectamente sugiriendo nombres y personajes que participaron como testimonios en las actas del Tribunal Russell que se presentaron ontem y que yo recomiendo que se pueda hacer otro programa para contar y hacer difusión, porque es la memoria histórica de la resistencia del pueblo brasileño dentro de Brasil y fuera de Brasil, de los exiliados y de los que estaban en las cárceles o que estaban refugiados, exiliados en la patria. Son más de 100.000 piezas de documentos muy importantes, que sería interesante que también que los jóvenes de la Universidad de Brasilia, y además ese archivo, gracias a Paulo Abrao y a la Comisión de Amnistía, está aquí cerca, no Archivo General de la Nación. Bueno, Darcy, yo tuve el placer, el honor de hacer traducir casi todas sus obras fundamentales al italiano y también ayudé a que se publicaran en francés, pero específicamente la América y la civiltà, las Américas y la civilización fue un texto obligatorio en las universidades italianas donde yo impartí aulas, pero también en otras universidades, porque son saberes de sociología, de antropología, de historia de la teoría política, o sea, el saber mismo de Darcy Ribeiro era interdisciplinario. Y esa es una de las razones de su gran actualidad. Y yo quería recordar a los estudiantes que me escuchan lo que hemos hablado con el profesor de Sousa acerca de que próximamente, dentro de 2 años, desgraciadamente se cumplen 20 años de ausencia física de Darcy en el 2017, y creo que va a ser una gran ocasión para todos nosotros, las universidades italianas, argentinas, chilenas, peruanas, uruguayanas, a rendirle homenaje, publicar textos, hacer una reflexión teórica, política y cultural sobre la necesidad de refundar, relanzar, avanzar en el camino de la democracia latinoamericana y de la lucha, como dice tu último libro importante, por la libertad y los derechos humanos y derechos fundamentales. Así que todo, Darcy unía y une tantos temas, tantas perspectivas, tantos empeños nuestros, para honrar su memoria y para que los jóvenes lo estudien con interés, con ojo crítico, con amor, ¿no? Es uno de los grandes autores universales da cultura latino-americana e brasileira. Ao recordar essas dimensões, acentua, de um lado, a complexidade do pensamento de Darcy pelo eixo da interdisciplinaridade, sociologia, filosofia, política, antropologia, claro. Mas também uma relação muito forte de identidade latino-americana. Claro. Então, o ensejo de celebrar esta efeméride, esse aniversário, é também uma oportunidade para pensar as condições de hoje, do debate da integração, claro, e do papel que, nesse processo, as raízes culturais da América Latina, ou pelo menos da América do Sul, claro, né, possam ser uma referência nessas celebrações. O pensamento de Darcy, a propósito, estamos perto de celebrar também datas importantes em relação à Carta de Jamaica, de Bolívar, claro, a Carta de Brasília, a regra de Brasília. Isso. Como vê, Darcy, esta atualidade e o que se coloca como desafio para nós, sul-americanos, latino-americanos, em função das expectativas da nossa integração e do que, do ponto de vista dessa integração, deve jogar como eixo importante
os nossos valores democráticos, os nossos valores republicanos, os nossos valores de... Da multietnicidade, da multiculturalidade. Prossiga. Da convivência. A coisa extraordinária de Darcy, que em cada lugar onde ficou exiliado, em Chile, em Lima, em Caracas, em Uruguai, construyó as unidades culturales de esos países, integrándolo a Brasil. Y brasilianizaba as culturas que contaminaba con a sua presencia tan fuerte, tan generosa de ideas, que hay que retomar, porque la fuerza de la integración es la fuerza de potenciar nuestras diversidades en una unidad cultural y política. Integrarse significa que cada identidad nuestra esté mejor colocada, integrada con otras. Es potenciar la fuerza cultural de América del Sur, de América Latina, en una contribución mundial esencial, porque el emerger de la cultura y de la economía de la política de India, de China, y el día próximo de este siglo de África, exige que nosotros tengamos una presencia unitaria, porque somos una gran unidad. Justamente Bolívar decía en el año 15, en esta famosa Carta de Jamaica, que somos una gran unidad de muchas repúblicas con muchas culturas, pero somos un todo único. Un todo único que es también herencia de nuestras culturas indígenas, de nuestras culturas africanas, de nuestras culturas europeas, mediterráneas, bálticas, islámicas, hebraicas. Darcy era la síntesis de este proyecto de pasado, de presente y de futuro, en su pensamiento y en su acción, porque la Universidad de Brasil es un ejemplo tan temprano. Él era muy joven cuando la concibe, muy joven, y es un proyecto que va a tener siempre más un foro, va a ser siempre más un foro de unidad suramericana. Na sua aula magna, se referiu à necessidade de uma pedagogia dos direitos. Gracias por la pregunta, porque es un tema a mí muy caro, y es un tema que une Gramsci con Paulo Freire. Obviamente, por eso estoy lembrando. Por eso Paulo Freire es otro gran brasilero universal, ¿no? Que había construido su concepción de la pedagogía de los vulnerables, de los excluidos, como pedagogía de la libertad, como pedagogía de la emancipación humana, y al mismo tiempo en concomitancia espiritual, diría, con lo que escribe Gramsci en los cuadernos en el año 1932, casi prematuramente, con Mussolini en Roma, con Hitler en Berlín y con Stalin en Moscú, propone el tema de la pedagogía de los derechos para construir una hegemonía democrática que permita al pueblo italiano tener una perspectiva post-fascista, post-Mussolini, después de Mussolini. Entonces nosotros que estamos en este proceso de transiciones democráticas de Sudamérica, tenemos que seguir ejerciendo, haciendo pedagogía en las universidades y fuera de las universidades, en los liceos, en las ruas, nas calles. Temos 3 minutos para concluir nossa fala. Lembremos también al maestro Roberto Lira Filho, ¿no? El derecho nas ruas, que es el tema central de tu tesis. É uma questão hoje que está se colocando para nós, porque exercitar esse aprendizado é garantir a luta democrática. Dar vida, ¿qué desafíos temos? Y dar prácticas cotidianas instituyentes de derechos, combatir las fuerzas destituyentes de derechos. Eso es muy importante. Ese es el legado de Paulo Freire, el legado de Roberto Filho, jurista, y el legado de la antropología cultural y política, y hasta diría poética, de Darcy Ribeiro, ¿no? Que justamente ayer sentí en el aula magna en su nombre, cuando le hicimos el aplauso final a su memoria. Yo me emocioné mucho, porque sentí que estava com nós. Então há esperanças para a democracia e para os direitos, mesmo numa conjuntura tão adversa, quando parece estar no espaço também da rua certas recrudescências do fascismo da sociedade. Nós temos que combatir o fascismo e as forças destituyentes, ampliando os direitos, ampliando a democracia e haciéndola sempre mais
sujeto real dos jóvenes. Yo tengo mucha confianza en esta generación de los jóvenes que hay que repolitizar, tienen que redescubrir la dimensión política de la polis, de la ciudad, del compromiso comunitario, de la solidaridad humana y social, que son los grandes valores que construyen los povos. Ao nos despedirmos, uma palavra aos jovens estudantes da nossa universidade, da Universidade de Darcy, que seria uma mensagem que Darcy diria hoje para os nossos Darcy, estudantes? eu penso que diria, eu envidio muito vocês, que são jovens, que podem estudar, que vão a ter muitas mais possibilidades de las que tuve eu quando era jovem menino mineiro. Porque a coisa paradoxal é que hoje há muita possibilidade para estudar mais e melhor. Quando Darcy o yo, joven, hubiéramos podido tener la televisión universitaria que nos hace una entrevista, ¿no? Y de contar con tantos medios electrónicos que son origen de muchos males, porque son también la mistificación del conocimiento, pero de un gran canal de libertad y de comunicación. Entonces estos jóvenes aprovechen del ejemplo de Darcy y tratemos de superar a Darcy nuestra capacidad de trabajo y de estudio, ¿no? Alberto Filipe. Porque Darcy es un ejemplo bien bueno para hacer, sim. ¿no? Muito obrigado por sua visita. Y gracias a ti y a todos ustedes por haberme invitado a estar en Brasilia y poder iniciar y continuar un diálogo con ustedes, ¿no? Este foi mais um programa Diálogos da UNB TV.